Saludos a todos. En este interesantísimo video le vamos a mostrar lo que son amigos y familiares de Anuel AA que hoy no lo vemos junto a él. ¿Qué le ha pasado? Personas que él menciona en sus canciones que se han ido, a las cuales él le ha dedicado hasta canciones, pero pocos saben sobre ello. Así que mira este video completo y te vas a sorprender. Sé que a muchos les interesa saber sobre Alexander o Cascarita, Nino, Gaya, entre otros, ya que me encuentro extraño que ningún youtuber que esté dentro de este mundo de los caseríos, residenciales, barrios de Puerto Rico se haya interesado en hablar sobre estos temas. Pues yo decidí tomarme el atrevimiento de contactar a algunas personas que me puedan ayudar con estos datos que no sean comprometedores para ellos ni hagan daño a nadie. Y para mi sorpresa, que creía que iba a encontrar personas aburridas que me iban a hablar mal, pues fue todo lo contrario, personas amables y con toda disposición de ayudarme del mismo Puerto Rico. Quiero agradecer especialmente a Fernando Castro, de usuario en Instagram @_Luigi7, por tomarse el tiempo de cooperar y ayudarme a que demos información real. También a igualmente gracias. Pues comenzamos a hablar de algunas amistades ya conocidas en el mundo artístico, como por ejemplo este personaje llamado Casper el Mágico, a quien Anuel le llamaba Julito. Su relación con la música le comenzó a los 12 años junto a Alexander Gasmey, hermano mayor de Anuel AA. Durante sus grabaciones caseras descubrieron que Anuel tenía buena voz, por lo que deciden hacer un dúo. Anuel hacía los coros y Casper los rapeos o chanteos, pero llegó un tiempo en el que se separaron, ya que Casper a sus 19 años de edad estaba dentro de los negocios callejeros en lleno, pues en el 2010 se llevó a cabo una redada en donde convivían el residencial Torre Sabana de Carolina, y como parte de una organización que manejaba varios puntos fueron apresados casi todos. Casper dice que eran como 70 en aquel momento. Su encierro por el tráfico de sustancias duró hasta el 2014 y cuenta que por este caso perdió su primer matrimonio. Y aclara que su sobrenombre, Casper el Mágico, se lo agregaron sus panas por la destreza que este tenía de desaparecer cuando las autoridades se acercaban. Hoy, a pesar de que Anuel y él tienen carreras en solitario, siguen siendo buenos amigos. Yancy el Cuervo. Conocí de Yancy el Cuervo en algunos comentarios de fotos de Anuel. Este también fue un buen amigo de Anuel de su adolescencia y tuve el atrevimiento de escribirle y descubrí cosas increíbles. Lo primero es que Yancy es cantante e intenta superarse. Segundo, Yancy ha estado privado de su libertad y, para no mentirles, no sé cuál fue su caso, no me atreví a ser tan atrevido, porque quien me contestó fue nada más y nada menos que su madre, muy amable de por cierto. Le hice algunas preguntas a ella y ella tuvo la amabilidad de consultar con su hijo, y la respuesta de Yancy fue bien positiva sobre de que podíamos hablar sobre él. Nos cuenta la madre que el proceso de Yancy ya casi termina y que pronto estará en libertad. Y hay que admitir sobre todo que el joven tiene un buen talento a nivel artístico y esperamos que cuando salga pueda ejercerla y tener éxito. Puedes seguirlo en su cuenta oficial de Instagram @Yancy el Cuervo, y cuando termine este video puedes ir a disfrutar de su más reciente tema titulado Nadie la controla. Coméntale que vas de parte de la Patana Music. Continuamos con Rob G's. Este se convirtió en el confidente de Anuel AA luego del deceso de Gaya. Rob G's estuvo con Anuel incluso antes de los tiempos de Anuel firmar con Maybach Music de Rick Ross. Este joven también aspiraba a ser artista en ese entonces, pero desde ese tiempo fungía su trabajo como corista de Anuel. Fue apresado en los alrededores del 2015, cumpliendo una sentencia de 36 meses, teniendo que nacer su hijo mientras este se encontraba tras las rejas, y fue dado en libertad en el año 2018. Y para que entiendan la buena amistad que hay entre ellos, cuando Rob G's es encerrado en el 2015, Anuel publica una foto en aquel momento en la que estaban juntos en la grabación del tema de Anuel y Yori Boy, dedicándole palabras que parecían una predicción. Anuel decía: hoy eres tú, mañana puedo ser yo. Y así mismo fue, ya que en el 2016 también Anuel es privado de su libertad. Rob G's subió esta captura de pantalla de lo que escribió Anuel mientras ambos cumplían su sentencia, pero Rob G's salía primero en el 2018 y Anuel le escribió lo siguiente
desde su celda, en privado: te amo toda mi vida, no había visto los mensajes, mándame tu información para mandarte dinero. Recuerden que Anuel estaba generando buenas ganancias por sus canciones que fueron lanzadas mientras este se mantenía tras las rejas. Yo salgo este mes, el 19 tengo vista, me voy para la calle si Dios quiere. Si le hace falta algo a tu hijo, dime también para mandarte, y a la mai del nene tuyo. Pues Rob G salió en libertad, luego Anuel, y hasta grabaron su tema titulado LHNA, que significa la historia de nunca acabar, en donde Anuel menciona: yo soy 27 y todos estos ñetas me quieren. Los 27, que son una organización penitenciaria que se formó con el plan de controlar y mantener organizada toda la instalación carcelaria en Puerto Rico, pero luego se formaron los ñetas para protegerse de los 27. Muchos dicen que hoy en día los 27 tienen mayor control de todo, y Anuel admite que es 27. No desde ahora, desde hace mucho tiempo. Pero el tema ha logrado ya hasta este enero del 2020 más de 50 millones de vistas en la red de videos YouTube. Muy exitoso. Pasemos a hablar de Nino. Vamos a aclararle varios puntos importantes, ya que tengo solo la información que necesitaba de Nino. Mientras buscaba información en YouTube y escuchaba el tema, la canción más triste, la cual se la dedica Anuel a Nino, los usuarios me confundían comentando que Nino era el mismo Gaya, que Anuel le llamaba de las dos formas. Y aquí fue que me inspiré en ubicar personas cercanas a Anuel y me confirmaran esto. Pues a todos los que comentaban y creían eso, quiero informarles que estaban equivocados. Nino es una persona y Gaya es otra. Según los datos que me ofrecen, Nino era un jovencito cercano a Anuel que no era de calle y fue dado de baja de forma injusta, algo que le chocó a Anuel y procedió a escribirle esta triste letra. Por otro lado, hay varios videos que han creado algunos usuarios con esta canción en donde van pasando fotos de algún ser querido que se fue y los usuarios creen inmediatamente que este es Nino. Mi gente, no hay videos en YouTube hasta el momento con la foto de Nino. Y así aclarado esto, pasamos a Alexander Gasmey Santiago, a.k.a. Cascarita. Necesitaría un video completo solo para hablar de este personaje, pero trataré de resumirlo. Alexander es el hermano mayor de Anuel AA. Sé que muchos ya lo sabían. En estos momentos se encuentra privado de su libertad, un caso que estremeció a Puerto Rico cuando los federales detuvieron una organización que transportaba sustancias no legales hacia los Estados Unidos en abril del 2017 y operaban en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico. Un gran jurado federal emitió una acusación contra 26 empleados de varios negocios en el aeropuerto. ¿Y cuál era el trabajo de Alexander dentro de esta organización? Pues el suplidor entregaba el producto a Alexander Gasmey, Cascarita, quien se ponía en contacto con los empleados del Margaret Bay que estaban involucrados en el esquema. Entonces, un señor llamado José París como principal y otros empleados colocaban las sustancias en el zafacón. También la guardaban en los lockers de los empleados. De allí la pasaban a la zona de lavaplatos y los meseros la entregaban en bolsas de Gustos Coffee Company a las llamadas mulas. Y así esta llegaba a New York, Miami y Filadelfia. No sabemos específicamente cuánto tiempo fue encerrado Alex, pero los acusados enfrentaban penas de entre 10 años hasta un máximo de vida tras las rejas. Esperamos que no sea el caso de Alex para que pueda salir y disfrutar del éxito de su hermano. Estos datos expuestos aquí sobre Alex no fueron dadas por ninguno de las personas que mencioné al principio. Esta información está en internet y la encontré con un poco de esfuerzo. Aclaro esto para que no crean que estos contactos hablaron de más. Junito, Juan Rubén Delgado, otro de los amigos de Anuel AA en su adolescencia y hermano también de Gaya, un gran guerrero de la calle de Torre Sabana, el cual fue dado de baja en marzo del 2014 en la avenida Román Valdoriotti de Castro. Las autoridades recibieron información de que ambos residenciales públicos estaban en problemas de contrariedad. A Junito, Anuel AA le dedicó también una canción titulada 27, la cual cuando termine este video pueden ir a disfrutarla. También una canción de donde mismo salió el flow del super hit 4-7. Este es el lugar donde descansa Junito. Y hablé directamente con su pareja, con la cual tuvo 2 hermosos hijos. No daré el nombre ni le presentaré la cara, ya que ella misma me aclaró que no le agrada salir en estos temas así. Tampoco le pregunté nada sobre Junito, ya que no quería herir sus sentimientos. Solo me ayudó a identificar el tema sobre Nino y Gaya, de si eran o no las mismas personas.
Y por último, hablaremos de que muchos esperan. Gaya, Jesús Delgado Rodríguez, fue dado de baja en enero del 2015, un año después de su hermano Junito. Se dice que por lo mismo, problemas entre residenciales. En una foto publicada por @leyendas de la calle PR, se la recomiendo seguirla, pude ver en un comentario de @yariplay07, el cual afirma haberle puesto el sobrenombre de Gaya cuando tenían como 7 años, porque le preguntó que cómo se llamaba la esposa del gallo y Yariplay le dijo en forma jocosa que se llamaba Gaya, y desde ese entonces le puso Gaya. Y mi gente, no se los aseguro, pero en la canción 27 de Anuel, dedicada a Junito, luego de que todos cantan, varias personas hablan enviándole mensajes a Junito, y si no me equivoco, Gaya es el primero que habla. Si alguien tiene conocimiento, que escuche la canción y que me confirme o me contradiga, ya que Rob G también comentó en el post del que le hablo en Leyendas de la Calle y escribió el baby, y el primero que habla en el tema de 27 dice el baby como tú me decías. Para los fans de Anuel no es un secreto que Gaya fue su gran amigo. No es amigo desde la infancia de Anuel, pero sí desde su juventud. Incluso Gaya es quien lleva a Anuel a Torre Sabana, en donde las cosas eran un poco picantes, calientes en cuanto a la calle se refiere. En Torre todos saben y conocen de que este grupo mantenía el control del residencial. No cualquiera podía entrar de manera desordenada, ya que había quienes mantenían la inspección. Gaya tenía su artefacto de fuego, el cual nunca soltaba, ya que no podía descuidarse, pero se contaba que era bien humilde y era querido por muchos, a pesar de sus nexos con el mundo oscuro de la calle. En diciembre del 2015, cuando Anuel comienza a tener su auge en la música, este publicó en su Twitter las siguientes palabras: aparecer en modo nostálgico a recordarse de su amigo Gaya. Aquí llorando como un nene chiquito pensando en mi hermano Gaya, que me le quitaron la vida. Te extraño, mi hermano, hasta después de tu partida. Esta es mi primera Navidad sin ti. Yo sé que tú me estás viendo desde el cielo y se supone que tú estés aquí conmigo, brother. Te amo y sigue descansando. Palabras de dolor de Manuel Gasmey, que también lo menciona en muchas de sus canciones. Y por último, esta foto que no aparece en internet, exclusiva, pude conseguirla, es de Gaya en su último adiós, y donde se le ve con su artefacto de fuego, el cual nunca soltaba. Y tengo varias partes censuradas, ya que por reglas de YouTube no voy a enseñarla al máximo, pero si quieres verla, esta foto y otras más que tengo, la publicaré en nuestro Instagram oficial, @lapatanamusic, sin censura, para que la veas. Te seguiremos trayendo historias como esta. Hasta aquí el video. ¿Cuáles de estos tú conocías ya? Déjanos tus comentarios. Al final te dejo un video que nos muestra curiosidades de Anuel AA que pocos conocen, así que haz clic en el cuadro al final y disfrútalo. Pero antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal.